nosotros somos romanos y os vamos a explicar quiénes somos. En el 753 a.C. habitábamos un pequeño pueblo en el centro de la península itálica. Fundamos la ciudad de Roma. Poco a poco fuimos conquistando distintos territorios. Ocupamos toda la península itálica y fuimos expandiendo hasta Europa, Asia y África. En torno al mar Mediterráneo, al que nosotros llamamos Mare Nostrum. ¿Sabéis qué? Creamos un enorme imperio que duró como unos 1000 años y gracias a nuestros legionarios fundimos a muchos pueblos. Conquistamos la península ibérica a la que llamamos Hispania, pero os vamos a explicar cómo. Nos enfrentamos muchas veces contra los cartagineses y conseguimos echarlos en el 218 a.C. Primero conquistamos el mar Mediterráneo, después el interior y finalmente el norte. ¿Cómo se organizó España? Se organizó en provincias y en cada una nombramos un gobernador. Hicimos una red de carretera que comunicaba a todas las ciudades y la llamamos calzadas. Y la población se dividió en dos grupos, personas libres y personas esclavas. Dividimos Hispania en dos grupos, personas libres y personas esclavas. Hola amigo Patricio, ¿quieres jugar al escondite? Claro, pero primero vamos al mercado y le avisamos a nuestros amigos plebeyos. Oye chicos, ¿queréis jugar con nosotros al escondite? Claro que sí. Sí, pero primero voy a terminar de vender estas naranjas y juego con vosotros. ¿Puedo unirme también? Lo siento, pero los esclavos no pueden jugar con nosotros. Eso no es justo, todos deberíamos poder jugar juntos. Sí, no importa que seamos plebeyos, esclavos o patricios, todos somos amigos. Tienes razón, lo siento por excluirte, amigo esclavo. Puedes unirte a nosotros. Gracias, eso es genial. Ahora vamos a jugar todos al escondite. Ahora les vamos a explicar cómo son nuestras ciudades y cómo vivimos. ¿Sabías que las ciudades romanas estaban amuralladas para protegerse de los enemigos? Sí, eso es cierto. Y dentro de esas murallas había un lugar muy importante llamado el Foro. ¿Qué es un foro? Es como el centro de la ciudad. Allí se encontraban los edificios públicos, como los templos, las tiendas y hasta el mercado. Sí, también habían diferentes tipos de viviendas. Algunas eran los domos, las casas de los ricos, que tenían patio y jardín. Y otras eran las insulae, donde vivían las personas más pobres. ¿Y cómo se comunicaban entre las diferentes partes de la ciudad? Con puentes y calzados, incluso acueductos donde llevaban el agua a la ciudad. Sí, también habían tiendas y talleres donde fabricaban cosas como cerámica y herramientas. Sí, las ciudades romanas eran increíbles. La vida cotidiana. La mayoría de los romanos vivimos en el campo, nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. Cultivamos trigo, vid, árboles frutales y de las uvas sacamos el vino y de las aceitunas sacamos el aceite. ¡Nos encanta! Bienvenidos niños, hoy hablaremos sobre el Imperio Romano y cómo era la vida en esa época. Empecemos por las vestimentas. ¿Alguien sabe cómo se vestían los romanos? Yo sé, los hombres se vestían con túnicas largas y sandalias, ¿verdad? Exactamente, y las mujeres también usaban túnicas, pero a veces llevaban estolas y adornos y joyas para adornarse. Ahora hablemos sobre la educación del Imperio Romano. ¿Qué creéis que estudiaban los niños romanos? ¿Estudiaban matemáticas y ciencias? Sí, aunque no era obligatoria la educación, solo los más ricos estudiaban. ¿Y qué hacían los romanos en su tiempo libre? Bueno, había muchas opciones.
Por ejemplo, iban a anfiteatros para ver peleas de gladiadores y representaciones teatrales. ¿Y qué son las termas? Las termas son grandes baños públicos donde se bañaban los romanos para actualizar, socializar y mantenerse limpios. Era muy importante para la vida cotidiana romana. ¡Qué emocionante! ¿Y qué son los circos? Los circos son donde iban los romanos para ver carreras de carros. ¡Qué interesante! Gracias por enseñarnos sobre el Imperio Romano, maestro. Nosotros somos politeístas, creemos en muchos dioses y diosas. Los principales eran Júpiter, Juno y Minerva, e íbamos a los cultos de los templos a ofrecer ofrendas. En el siglo I después de Cristo apareció el cristianismo de la mano de Jesús Nazaret. Pronto se expandió por todo el imperio. Al principio los cristianos eran perseguidos porque se negaban a adorar al emperador, pero fue pasando el tiempo y el cristianismo se convirtió en la religión de todo el imperio romano. ¿Sabéis qué fue la romanización? Pues bien, la forma de vida de las personas que habitaban en Hispania se fue adaptando a nuestro estilo de vida romana y eso se le conoce como romanización. Salve niños, soy Marco, un filósofo romano. Hoy hablaremos del Imperio Romano y su legado. Qué interesante, ¿por qué el Imperio Romano fue tan importante? Fue importante por varias razones. Una de ellas, la difusión del latín, que facilitó la comunicación en todo el imperio. Exacto, y hablando del latín, Tiberio, un escritor romano, escribió historias y poemas en latín para preservar nuestra cultura y transmitirla a las futuras generaciones. ¿Y qué hay de las normas de convivencia y el derecho romano? El derecho romano era un conjunto de leyes y normas que regulaba la vida en todo el imperio. Sí, y como escritor me gusta explorar estos temas en mis obras. Es importante entender nuestras leyes y valores para vivir en armonía. ¿Por qué fue la filosofía tan importante? La filosofía era muy valorada en nuestra sociedad. Nos ayudaba a reflexionar sobre el propósito de la vida. Además, muchos filósofos como Séneca y Marco Aurelio escribieron obras que siguen siendo muy interesantes hoy en día. Qué interesante, gracias por compartir vuestra sabiduría, Marco y Tiberio. Buenos días, jóvenes amigos. Soy Lucio, un escultor romano. Aquí estoy esculpiendo una estatua de un emperador romano. ¿Os gusta? Es increíble, ¿cómo hace para que se vea tan realista? Utilizo cinceles y martillos para tallar la piedra y darle forma. Es un trabajo meticuloso, pero me encanta. Saludos, niños curiosos. Soy Octavio, el pintor de esta ciudad. Estoy trabajando en un fresco para decorar un edificio importante. ¿Os gusta? Sí, por favor, ¿cómo pintas esos detalles tan bonitos? Utilizo pigmentos naturales mezclados en agua y los aplico en una superficie húmeda. Es un proceso que requiere paciencia y precisión. Buenos días a todos. Soy Flavio, el arquitecto encargado de diseñar los edificios de nuestra ciudad. Aquí tengo los planos de un nuevo templo que estamos construyendo. ¡Qué emocionante! ¿Cómo sabes qué materiales usar y cómo hacer que el edificio se mantenga en pie? Bueno, estudio las proporciones y los materiales adecuados para cada proyecto. Es importante que los edificios sean estables y hermosos a la vez.